Magnífico. Entonces, ¿hay dudas hasta ahorita? ¿Tienen dudas de algo? Muy bien. Entonces, ahorita, hoy va a ser un día de hacer cuentitas, de hacer un ejemplo que trae alguna que otra cuentita fea. Entonces, pues agárrense bien para que no nos perdamos en todos los detallitos. Eh, Más que nada es para el ejercicio que va a venir en su semanal, que van a tener que encontrar el punto fijo de una expresión while. Bueno, encontrar la semántica de un while a través de descubrir cuál es el punto fijo de su funcional gamma asociado y eh, utilizando el teorema del utilizando el teorema del mínimo punto fijo. Así sale, no está tan complicado. Está medio engorroso, pero va a salir. Ok, entonces nosotros tenemos que un punto fijo de algún funcional sobre conjuntos conjuntos parcialmente ordenados, como lo va a hacer este f, como lo va a hacer el conjunto de funciones que agarran estados de memoria y los devuelven a otros estados de memoria, que va a ser básicamente cómo vamos a entender la semántica de un while o de un comando en general. Un comando, su semántica, nos acordamos que va a ser una función que agarra estados y nos escupe el estado de memoria resultante al ejecutar ese comando, ¿no? Esa es la forma intuitiva en la que podemos pensar. Eh, entonces, eh, los puntos fijos vimos que van a representar intuitivamente cuando los estados de memoria se estancan, ¿no? O sea, cuando estamos iterando muchas veces un comando, que es el caso cuando tenemos un while, si lo estamos iterando, eso va a afectar la memoria de muchas maneras, ¿no? La, 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 la primera memoria, la memoria inicial, la va a convertir en la memoria después de una iteración y después esa en la memoria después de una segunda iteración. Y así nos vamos una cantidad potencialmente infinita de veces, ¿no? Que dada la memoria en la iteración y al ejecutar el comando una vez i más uno, va a transformarlo en una memoria i más uno, ¿no? Y cuando el comando termina, esa memoria se estanca, ¿no? Entonces, independientemente de cuántas veces ejecutemos ese comando, como se estanca, eh, la memoria deja de ser afectada en cierto punto para los casos en donde el comando efectivamente termina, ¿no? Si el comando no termina, pues esa memoria va a estarse alterando y alterando y alterando y no se va a llegar a nada, ¿no? Entonces, los puntos fijos justo modelan ese paso en el que iterar repetidamente un comando estanca la memoria, ¿no? Que es justamente lo que nos interesa. Por eso nos fijamos en los puntos fijos. O sea, el punto fijo de un funcional es en el momento en que la memoria se estanca. Y utilizando teoría de puntos fijos, podemos construir los puntos fijos a través de la construcción de unas cadenas, que son las cadenas establecidas por iterar muchas veces el funcional sobre el objeto mínimo en el conjunto en el conjunto que es parcialmente ordenado. Eh, esa, eh, esa iteración repetida de aplicar ese comando está capturando la esencia de que estamos ejecutando el comando muchas veces, ¿no? Por eso aquí se modela con un f a la n, ¿no? Entonces, ya aterrizando lo que buscamos, nosotros pues vamos a tomar el conjunto parcialmente ordenado como el conjunto de funciones que transforman estados, sigma, en estados sigma. Vamos a ponerlo así. Estados sigma los van a transformar en un nuevo estado, ¿no? Al ejecutarlo, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que está modelando, ¿no? Está modelando cómo transformamos estas funciones modelan justo cómo transformamos un estado de memoria en otro estado de memoria al ejecutar un comando C, ¿no? Entonces, básicamente esa es la idea. Estos estados de memoria pues los vamos a poder ordenar de acuerdo a la extensión de funciones que ya habíamos manejado anteriormente y justamente este conjunto de funciones que transforman estados de memoria es un conjunto parcialmente ordenado que además es cerrado bajo cadenas, ¿no? No solo es un conjunto parcialmente ordenado, es un conjunto parcialmente ordenado cerrado bajo cadenas.
Y en ese sentido, pues va a tener, creo que lo vieron como una propiedad, que los conjuntos parcialmente ordenados cerrados por cadena tienen un mínimo siempre, ¿no? Y justo el mínimo es la función que no hace absolutamente nada, que dado un estado de memoria, lo deja exactamente igual, ¿no? O sea, no lo deja exactamente igual, ni siquiera le asigna un mapeo a ese estado de memoria, ¿no? Entonces de aquí transforma esta cosa y lo deja completamente indefinido. Entonces, en este sentido, el funcional gamma va a ser una función continua, porque justamente va a estar transformando funciones de sigma en sigma en otras funciones de sigma en sigma, que básicamente modela cómo transforma la memoria. Entonces, para nuestro uso, este teorema, esta f va a estar modelada mediante justamente el funcional gamma, ¿no? Entonces, funcional gamma es una función que agarra conjuntos de funciones y devuelve, que agarra una función que toma, que es otra función, o sea, esto es un funcional, y devuelve justamente esto, ¿no? Entonces, aquí nos podemos hacer bolas porque estamos hablando de funciones sobre funciones sobre funciones, casi, casi. Pero si lo aterrizamos y nos olvidamos de que estos son funciones y lo pensamos solamente como los objetos que estamos manipulando, entonces esta se ve claramente que es una función continua. Entonces, el teorema del punto fijo, como lo vieron ayer ya con Manuel, básicamente nos dice que pues, para encontrar el punto fijo de alguna función continua, basta agarrarse una cadena de esa función, que la cadena va a estar construida por iterar esa función sobre el elemento mínimo. Entonces, nos agarramos todas las posibles iteraciones sobre el elemento mínimo, y si nos fijamos en el supremo de esta cadena, que es básicamente la mínima cota superior, que está denotada con esta unión chistosa, eh, esta unión cuadrada, justamente ese va a ser el mínimo punto fijo de este funcional, ¿no? Entonces, así es como lo vamos a usar. Nosotros, dado un comando, podríamos construir su funcional gamma, ¿no? Si tenemos un comando W, queremos construir su funcional gamma, ¿no? Pues si tenemos W, un comando, construimos su funcional gamma, que va a ser una función continua y va a ser una función continua. Vamos a construir la iteración de ese funcional sobre el elemento mínimo, que el elemento mínimo es el que a cualquier estado de memoria lo deja indeterminado, y nos fijamos en el supremo de esta cadena. Ajá. Aquí esta notación de una U cuadrada, una unión cuadrada, no sé si recuerden que creo que hasta se los dejó como punto extra, que el orden entre funciones, creo que esto yo lo había mencionado y creo que lo dejó como punto extra, no me acuerdo exactamente qué dejó como punto extra, pero lo hayan anotado ustedes. Si no, creo que está en la grabación. Este orden se parece mucho a la contención. Si nos fijamos en la gráfica de esta función, este orden es básicamente la contención sobre las gráficas, ¿no? Y algo que podemos notar es que si tenemos una cadena si estamos, por ejemplo, maniobrando con algo que se ha ordenado mediante la contención y tenemos una cadena de elementos, de conjuntos, por así decirlo, el supremo va a ser siempre la unión de todos esos, ¿no? Entonces, esto de aquí también se parece a la contención y se parece. ¿Por qué? Porque esto si lo vemos como conjuntos, se está pareciendo mucho a la unión. Por eso es que se usa esta notación chistosa. Entonces, ¿hay dudas hasta ahí? En la intuición de para dónde vamos. ¿Todo bien? Ok. También ayuda a que los demás, ¿cómo se llama? Participen, porque así podemos hacer más interactivo esto, ¿no? La distancia de hacerlo en línea a veces tiene ese efecto negativo de que no hay tanta interacción. Entonces, no duden en interactuar. No está obligado, pero puede ayudar. Entonces, pues vamos a encontrar el mínimo punto fijo del funcional gamma correspondiente a algún comando, ¿no? En particular, vamos a usar como ejemplo este comando, ¿no? Entonces, estamos en busca de fix de esta cosa, ¿no? ¿Por qué estamos en busca de esto? Porque sabemos que el mínimo punto fijo de este comando pues va a corresponder con la semántica denotativa del comando W. Si le llamamos a esto W1,
pues de esta manera vamos a poder encontrar exactamente qué significa este comando. ¿Ok? Entonces, para eso tenemos que recordar cómo se construía el funcional gamma. Entonces, el funcional gamma, nos acordamos que va a modelar cuando va a modelar cómo la ejecución de una vez de, como este comando while tiene un comando aquí adentro chiquito, este funcional gamma modela el aplicar una función dada previa, digamos phi, una función arbitraria, que lo que vamos a querer es que esta phi sea exactamente un resultado de un gamma anterior, ¿no? Que esta phi, si lo piensan como en expresiones lambda, se va a parecer, este gamma se parece a un combinador Y. No sé si trabajaron un poquito con eso, ¿no? Entonces, es phi aplicado a la memoria, y esta memoria que vamos a trabajar es el resultado de aplicar este comando una vez, ¿no? Entonces, ¿qué le hacía una asignación a la memoria? Pues básicamente reasignaba el valor de X, lo reasignaba con un valor, digamos, N. Aquí pude haber puesto sigma de X más 1, pero lo voy a poner con un N para no meter mucho ruido. Y esto es en el caso en el que se entra, ¿no? Entonces, para que se entre, este de aquí tiene que dar falso, ¿no? Tiene que dar verdadero. Entonces, debe de ser el caso que sigma de X es menor que 11. Y también debe ser el caso de que N es sigma de X. Y de hecho aquí voy a hacer que N sea sigma de X y aquí lo voy a poner un más 1. ¿va? Entonces, el funcional gamma es, dado una función arbitraria, la que tú quieras, aquí vamos a estar pensando que vamos a ir metiendo de nuevo el gamma correspondiente de aplicar el comando al menos una vez, y después 2 veces y 3 veces, pero lo dejamos de manera arbitraria. Entonces, phi de esta memoria es lo que le va a hacer el gamma grandote, y que es en el caso en el que esto da true y que se aplica esto, ¿no? Y lo va a dejar igual, es en el caso en el que esto es false, y esto sucede que es false cuando sigma de x es mayor o igual a 11. Entonces, así era como definíamos el funcional gamma. No sé si gamma grandota, no sé si haya dudas ahí. Ya lo debimos haber trabajado varias veces. Si hay dudas, no duden en interrumpirme, ¿ok? Entonces, queremos mostrar cuál es el punto fijo, ¿no? Y antes, hace 2 semanas, habíamos propuesto ideas de cómo construir intuitivamente ese punto fijo, que era ver cómo debería terminar la memoria. ¿Se acuerdan cómo iba a quedar esta gama chiquita? Que básicamente lo que va a modelar es cómo va a terminar la memoria. ¿Quién me puede decir intuitivamente cómo debería ser esa gama chiquita? A ver, ¿quién se lanza? A darle idea. Si es menor a 11, X acaba con el valor de 11. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando X es menor que a 11, esto va a estar true y va a estar reactualizando X, le va sumando 1, hasta que llega al valor de 11, ¿no? Entonces esto va a estar modelando cómo queda nuestra memoria, ¿no? 11 al final, si es que sigma de X es menor. ¿Y qué otro? Y si es mayor o igual, se queda igual Se queda igual, ¿no? Que es el cuando esto valor que sale tenga. falso, ¿no? Entonces sigma, si sigma de X es igual a 11, ¿no? Ay, es mayor o igual a 11. Entonces, algo aquí que no estoy absolutamente seguro si va a servir es que hay un punto de coincidencia, ¿no? Cuando sigma de X es exactamente igual a 11, como que estas dos cosas son iguales, ¿no? Porque reasignar una variable con lo que ya tenía anteriormente no lo afecta, ¿no? Entonces, voy a dejar escrita la alternativa por si nos es útil más al ratito. Mi intuición dice que sí, pero podemos usar una u otra de acuerdo a que nos conviene, ¿no? Entonces, va a ser 11. Si sigma de X es menor que 11, menor o igual a 11, que es justamente lo que quería demostrar, y sigma, si sigma de X es mayor que 11. Entonces, estas son las dos propuestas, ¿no? Entonces, intuitivamente, esto tiene sentido que sea la interpretación del while, ¿no? Que es una función que transforma esta memoria en estas dos tipos de memorias de acuerdo a estos casos. Entonces,
Eso fue lo que hicieron en el semanal de hace 2 semanas. Ahora la idea es mostrar que este de aquí es en efecto el mínimo punto fijo, y eso lo vamos a hacer utilizando el teorema. Entonces, para utilizar el teorema, ¿qué nos decía el teorema? El teorema nos decía que tenemos que fijarnos en la iteración del funcional tantas veces como los naturales y fijarnos en el supremo de eso, ¿no? Entonces tenemos que construir primero la cadena y luego fijarnos en su supremo. Entonces, la cadena, en este caso, va a ser aplicar el funcional n veces. Entonces vamos a tratar de identificar cómo se debe de comportar gamma a la n sobre el gamma mínimo, ¿no? Que es el que está completamente indeterminado, ¿no? Entonces tenemos que descubrir cómo se comporta esta cosa. Una vez descubierto cómo se comporta esta cosa, tenemos que calcular el supremo. Y normalmente, como cada una de estas va a ser, como esto es una cadena, todos estos van a ser comparables. Al ser comparables, como que cada uno va a estar extendiendo paulatinamente la función y solo hay que ver como hacia dónde convergen, ¿no? Esto de aquí en cierta forma es como calcular un límite. Y de hecho es por eso que se le llama continua, ¿no? Las funciones continuas son funciones que preservan estructura de distancia, ¿no? Porque cuando nos fijamos en la noción de distancia y nos fijamos en la estructura de distancia, una función continua es una función que preserva estructura de distancia. En cierta forma es una función que preserva límites. La idea de funciones que preserven estructuras, seguro la han trabajado 1001 veces con distintas perspectivas, ¿no? Funciones que preserven estructura de grupos, se les suele llamar morfismos, y hay un montón de estructuras matemáticas que probablemente algunos ya hayan trabajado con alguno de ese tipo de funciones, ¿no? Para cuando nos fijamos en la estructura en términos de noción de distancia, la continuidad es justo las funciones que preservan esa estructura, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo en el fondo es como calcular un límite. Entonces, solo para dar intuición, si es que eso les ayuda, vamos a calcular primero la primera iteración, ¿no? Entonces, aplicar 0 veces el funcional gamma, por definición, que creo que aquí estaba escrito, es aplicar la identidad funcional, ¿no? Porque esto es una función que toma de elementos de D en D, donde estos elementos de D son a su vez funciones, pero en el fondo es una funcional, eso es una identidad, ¿no? Entonces, esto en el fondo va a dejar las cosas igual, lo que significa que gamma 0 de gamma en algún estado de memoria particular, pues va a ser lo mismo que gamma esto en algún estado de memoria particular, y esto por definición es indefinido, ¿no? Entonces, este caso está muy fácil. Vamos a aplicar una vez esto de aquí, y vamos allá de plano meterle una memoria, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe de comportar? Esto es exactamente lo que ya teníamos definido acá, ¿no? Esto de aquí, pues va a ser, aquí ya nos dice cómo se debe comportar, ¿no? Debe ser gamma aplicado al estado de memoria donde reactualizamos esto y donde decimos que sigma de x es menor que 11 y n es sigma de x. Y va a ser sigma si sigma de x es mayor o igual a 11. Aquí es donde está descrito, ¿no? Esta función completamente indefinida, no importa qué estado de memoria le demos, nos va a devolver indefinido, ¿no? Entonces esto se puede reducir a que sea indefinido si sigma de x es menor que 11 y sigma si sigma de x es mayor o igual a 11. Entonces aquí podemos como que queremos que eventualmente salga por ahí el que x se reasigna a 11, ¿no? Entonces esto todavía lo podríamos incluso separar en más cachitos, ¿no? Podemos verlo así, ¿no? Como indefinido, si sigma de x es menor que 11, lo podemos poner como sigma, donde a x le reasignamos 11, que es justamente cuando sigma de x es igual a 11, que es como hacernos pato, pero quiero hacer hincapié de que ahí nos podemos sacar una reasignación a 11 y podemos escribirlo como sigma de x menor o igual a 11 o menor o igual a 11, o bien lo podemos ver como sigma cuando sigma de x es mayor que 11. De hecho, creo que ahí. Sigma cuando 11 es menor que sigma de x. Entonces,
estas versiones alternativas, no estoy muy seguro si esta nos va a ser útil, pero como que va a ser un poco la idea, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí hay dudas de cómo va el procedimiento? Entonces, vamos a meternos a definir sigma cuadrada, es decir, aplicar dos veces sigma, gamma grandota cuadrada, aplicar dos veces gamma a esta de aquí, ¿no? Entonces, esto por definición esto por definición es gamma aplicado con gamma de sigma de aquí, ¿no? De gamma chiquita con sigma, ¿no? Entonces, ¿qué le hace gamma? Gamma con una sigma es con una phi, aplica phi a la memoria con esta reasignación, ¿no? Entonces vamos a aplicar esto de aquí con esta misma memoria, solo que la alteramos tantito, ¿no? A x, luego, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner n más 1. Donde sigma de x, ¿cuáles son los casos? Sigma de x es menor a 11 y n es igual a sigma de x. Y lo dejo igual, sigma de x es mayor o igual a 11, ¿no? Si sigma de x es mayor o igual a 11. Entonces, aquí, ¿qué se les ocurre hacer después? ¿Sí va claro qué estoy haciendo? Es importante que quede claro porque van a ser cuentas que se pueden volver algo engorrosas, ¿no? Entonces, si nos perdemos desde ahorita, ya nos vamos a perder en el futuro. Entonces, para todos ahorita está claro qué estoy haciendo. A ver, Braulio dice que sí. ¿Qué tal? Para ti, José, ¿qué tal? ¿Lo sientes claro? Más o menos. Entonces, solo para hacer claro qué estamos haciendo, estamos construyendo la cadena. La cadena es iterar muchas veces el funcional dado. ¿Cuál es el funcional dado? La gamma grandota, que es el funcional que proviene de asignar del comando que tenemos, ¿no? Estamos iterando muchas veces este funcional porque queremos construir la cadena correspondiente a este funcional. ¿Por qué nos interesa construir la cadena correspondiente a este funcional? Porque esta cadena es esta cadena de muchas iteraciones de gamma es justamente, nos va a ayudar a encontrar el mínimo punto fijo de gamma, ¿no? Y el mínimo punto fijo de gamma es lo que habíamos planteado como la interpretación mediante la semántica denotativa del comando while, ¿no? Entonces, para un comando while, el mínimo punto fijo de su funcional gamma es la interpretación. Y jalándonos del teorema, el supremo de la cadena generada por muchas iteraciones de esto es básicamente el mínimo punto fijo, ¿no? Entonces, por eso nos estamos enfocando en entender quiénes son estas gamas iteradas. Entonces, aquí planteé básicamente cuál es el primer eslabón de la cadena, que es gamma aplicada 0 veces. Aquí el segundo eslabón, que es gamma aplicada una vez. Y ahorita estoy viendo cómo es el gamma aplicado 2 veces, ¿no? Que por definición es gamma aplicado a gamma de gamma chiquita indefinida, ¿no? Entonces, aquí básicamente es utilizar la definición de gamma con una función cualquiera, que en este caso la función cualquiera es gamma de gamma chiquita, ¿no? Entonces, aquí nos está diciendo cómo se comporta, ¿no? Y entonces es lo que estamos explotando, ¿no? La mera definición. Entonces, ahora lo que conviene es desdoblar esta definición de aquí, ¿no? Desdoblar cómo se comporta. Entonces, esto va a ser igual. Aquí podemos hacer como que partir este cachito en varios casos, ¿no? Y de hecho, como que cuando partimos en varios casos, aquí vamos a tener, se va a entrar a este valor siempre que se cumplan estas condiciones, ¿no? Estas son las condiciones que siempre tenemos, ¿no? Entonces, si partimos esto en casos, como que para cada uno de estos casos, como tuvimos que haber entrado estas condiciones debieron haber sido ciertas, ¿no? Entonces, vamos a tener que, cuando desdoblamos esto de aquí, vamos a tener estas condiciones como siempre ciertas. Entonces, podemos partir de estos más casos, donde en estos casos se va a cumplir esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se comporta gamma con
con gamma grandota con una gamma que cualquiera y un estado de memoria de aquí. ¿Qué le hace la gamma con una gamma chiquita? Pues se va a comportar exactamente como dice esto, ¿no? Entonces, ¿qué dice esto? Dice, pues la gamma aplicada una vez con una gama chiquita y un estado de memoria, va a ser aplicada con la gama chiquita a este estado de memoria nuevo, provisto que se cumplan estas condiciones, y si no, lo deja igual. Entonces podemos abrir ahí los casos, ¿no? Entonces, esto de aquí, por definición, se va a convertir en indefinido, que es lo correcto, indefinido, si sigma de x es menor que 0. Ahora, nótese cómo estamos aquí metiendo no sigma, sino una como nueva sigma, llamémosle sigma prima, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, en lugar de estar metiendo sigma original, que era la que traíamos aquí, esta es la sigma original, lo estamos metiendo con una nueva sigma. Entonces, tenemos que escribir los casos correspondientes a esta sigma. Entonces, va a ser indefinido si esta sigma, que es la que le metimos, la sigma que la evalúo en x y me da menor que 11. Si eso ocurre, entonces es indefinido, porque son los casos que establece el aplicar una gamma, ¿no? Una vez gamma grandota. Va a ser ¿qué estás diciendo este segundo caso? Que la sigma que tú me des, reasígnala a x con 11, si es que se cumple esta condición de aquí, ¿no? Entonces, vamos a escribir, la sigma que le dimos fue sigma de x, donde le asignamos n más 1, ¿no? Entonces, sigma de x, sigma n más 1, la reasignamos porque nos dice la sigma que me des, hazle sigma x, asigna 11, ¿no? Entonces, como le dimos esta sigma, le volvemos a reasignar, ¿no? Provisto de que se cumpla esto de aquí, ¿no? Es decir, que 11 sea menor o igual que sigma de x con n más 1, porque esa fue la sigma que dimos, valuada en x, y esto menor que 11, y lo va a dejar igual. Lo va a dejar igual si la sigma que le dimos valuada en x nos da mayor que 11, ¿no? Entonces, ¿qué sigma le dimos? Tenemos sigma x con n más 1, lo valoramos en x, y esto nos dio más grande que 11. Ahora, todos estos contemplan este primer caso, ¿no? Este primer caso ocurre en estas condiciones intrínsecas, ¿no? Entonces, en todos estos tres casos traemos cargando la condición de que, pues, tuvo que haber sido el caso que la sigma, y nótese que esta sigma no es la sigma que le dimos, ya es la sigma original, ¿no? Porque este caso ocurría con la sigma original, ¿no? O sea, aquí estamos maniobrando con la nueva sigma, como con la sigma 1, y aquí estamos maniobrando con la sigma original, ¿no? Sigma original es menor que 11 y n es igual a sigma de x, ¿no? Y esta condición, que es la que viene de aquí, la tenemos para cada una de estas tres, ¿no? Porque estamos partiendo de una condición en subcondiciones. Entonces, no sé si eso haya quedado claro, de por qué esta condición grandota se hereda una de las subcondiciones. Entonces, tenemos n igual a sigma de x, y de nuevo, sigma de x menor que 11, n es igual a sigma de x. ¿Hay dudas de qué fue lo que hice? ¿De por qué funciona? Literalmente estoy partiéndome este cachito, ¿no? Este cachito, esta condición pequeña la partí en subcondiciones, ¿no? ¿Por qué? Por la definición de la gama aplicada una vez, ¿no? Que aquí está. Entonces aquí podemos, de hecho, tener aquí esto nos vamos a fijar en la segunda condición, y pues esto nos va a dar otra condición, ¿no? Y esto, ¿qué va a hacer? Lo va a dejar igual sigma, y de nuevo, si sigma de x, esta de aquí ya no la podemos partir en subcondiciones, ¿no? Sale mayor o igual a 11. Entonces, ¿hay dudas con qué estamos haciendo? ¿Sí quedó claro cómo es que partí una condición en subcondiciones? Las cuentas pueden ser medio confusas, así que es importante que estemos en la misma página.
¿Todo bien? No me dejen solo. Va que va. Ok, entonces, ya que partimos, ahora vamos a pulir. ¿Qué significa esta sigma nueva evaluada con x? ¿Qué valor le va a dar a esto? Le va a dar n más 1, ¿no? Porque aquí ya estoy diciendo explícitamente, ¿sabes qué? En este estado de memoria, a x quiero que le des n más 1, ¿no? Entonces, vamos a poder, eh, vamos a poder convertir todo esto, que lo voy a hacer en una nueva página. Tenemos esto. Vamos a reescribirlo, ya puliéndole y quitándole la basura extra, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestros casos. Va a ser indefinido. Si sigma de x valor en x, que esto es en el fondo, esto en el fondo, pues va a ser n más 1. Este no va a ser n más 1. Esto igual va a ser n más 1. Entonces vamos a tener, si n más 1 es menor que 11, eso me pongo como... Entonces va a ser si n más 1 es menor que 11, va a ser... ¿Qué pasaba cuando reasignamos una reasignación? Esto se podía colapsar a solamente poner x. Si 11 es menor o igual que n más 1, que aquí estamos hablando de x, que es menor o igual a 11, va a ser sigma, si 11 es menor o igual a n más 1, que de nuevo estamos evaluando en x, y va a ser sigma, si sigma de x es mayor o igual a 11. En estos traíamos cargando además otra condición, ¿no? Que eran estas tres condiciones, ¿no? Las traemos cargando. Entonces, las debemos de seguir cargando. Y esto hace que podamos todavía simplificar más esto, ¿no? Porque sabemos que como n es sigma de x, aquí podemos poner sigma de x en lugar de n, ¿no? Entonces, en lugar de poner esto, podemos aquí poner sigma de x, lo mismo aquí, ¿no? Y aquí, ¿no? Y además tenemos la condición de que sigma de x tiene que ser exacta menor que 11, ¿no? Entonces podemos reescribir todavía esto más y simplificarlo más y hacer que sea indefinido. Si sigma de x más 1 es menor que 11, ¿no? Sigma aquí vamos a tener esto de aquí. Tenemos sigma de x más 1 es menor que 11, ¿no? Y eso es bastante equivalente a que sigma de x sea menor que 10, ¿no? Entonces, esto lo podemos reescribir como que sigma de x sea menor que 10, ¿no? Traduciendo de acá. Y pues, traemos cargando esto de aquí, ¿no? Entonces vamos a tener sigma de x es 10 y bien menor que 11, ¿no? Tenemos que se deben de cumplir estas dos simultáneamente. Pero pues si se cumple que sea menor que 10, ya se va a cumplir que es menor que 11, ¿no? Entonces basta con dejar esta condición. Vamos a poner sigma x. De aquí vamos a tener este caso aquí se puede convertir a que tenemos 11 menor o igual que sigma de x 1 menor que igual a, y por lo tanto tendríamos que sigma de x es menor o igual a 10, ¿no? Le está restando 1 al lado. Entonces, haciendo por ahí, en van a ahorrar algo del 10, pero así va a ir quedando, ¿no?